Buenos días otra vez. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Muchas gracias, Rui, por servir de anfitrión a esta reunión. Es la segunda vez que el Instituto de Ecología hace este acercamiento al sector financiero, porque estamos convencidos de que no solo es rentable, sino es indispensable y fundamental para el desarrollo no solo del país, sino que tengamos un futuro más ah, agradable a nivel mundial, que empecemos a hacer estos vínculos, pues como queremos hacerles ver, la ganadería y en general la manera como nos relacionamos con el entorno tienen que ver no solo con la economía, sino con un todo en el que estamos todos los sectores y todas las actividades humanas involucradas. La idea de este conversatorio es yo voy a dar una presentación general de por qué el Instituto de Ecología y cuál sería la repercusión de cambiar la manera en que nos relacionamos con el entorno y utilizamos el entorno para producir alimento. El doctor Hafter nos va a platicar un poco más en concreto sobre la ganadería sustentable y el doctor Sarukan, que es el fundador de Conavio, nos va a platicar concretamente qué ha hecho la Conavio en los 25 años que tiene, o más, casi 40, perdón, de carrera y que nos haga ver cómo es posible que se puede utilizar la biodiversidad y hacer también cosas que tengan sentido económico. Entonces, sin más rollo, empiezo con la ecología. Primero, ¿qué es la ecología? Bueno, básicamente la ecología que la propuso este señor Haeckel a finales del siglo XIX es explicar dónde y cuántos organismos hay, la distribución y la abundancia de los organismos. Y en el caso en particular que vamos a trabajar hoy, estamos hablando de unos organismos muy abundantes en este planeta que somos los Homo sapiens, el ser humano. Y si la ecología es ver cuántos organismos hay y dónde están, es un poco lo que voy a hablar. Por ejemplo, con esta gráfica de imágenes de satélite donde vemos la ciudad de Jalapa en los 80s, se veía más o menos pequeña, era una ciudad bastante pequeña, y esta como amiba verde que está un poco abajo a la izquierda es donde está el Instituto de Ecología. En los 80s, hace 40 años, era pues toda una excursión ir al instituto. El día de hoy pues ya prácticamente estamos pegados, ya es para fines prácticos un suburbio de la ciudad y esto ha crecido de manera desmesurada. Si vemos, por ejemplo, otro tipo de imágenes de satélite, como esta que se puede ver con Google Earth, donde no solamente se pueden ver imágenes actuales, sino también se puede ver cómo ha cambiado la superficie del planeta de 1985 a la fecha. Vemos como en este caso un lago que había y digo había, en 85 en el altiplano boliviano. Para 2017 ya prácticamente estaba desecado, o sea que sí vemos que va cambiando el entorno y la pregunta evidente es, ¿nosotros tenemos o no que ver con estos cambios? Porque la Tierra es una entidad no constante, constantemente más bien está en cambio, es una cosa muy dinámica, pero tenemos que preguntarnos si nosotros tenemos que ver con estos cambios y la respuesta es sí. Claramente estamos viviendo en el Antropoceno, que es una época geológica en donde la huella de las actividades del hombre ya es tan marcada y tan extendida que literalmente se puede observar como una marca geológica en toda la superficie de la Tierra y por eso está definida como una etapa geológica, igual que el Mioceno o el Jurásico, etcétera. Ahora, ¿cómo podemos cuantificar esta huella? Y vamos a ver que hay varias evidencias de que no es nada más una ocurrencia y que no es nada más que se vean huellas clarísimas en las capas superficiales de la Tierra, sino que también tiene implicaciones mucho más grandes sobre la manera en la que nos relacionamos con el entorno y con los organismos con quienes compartimos la Tierra. Si vemos en la primera gráfica donde está el mamut podemos ver que ha habido una enorme extinción de organismos de distinto tipo desde hace 60,000 años. Acá teníamos, digamos, 0 organismos extintos y hemos visto cómo ha aumentado de manera muy importante la extinción de distintos mamíferos.
En el caso que sigue acá de las grandes aves, podemos ver claramente cómo la extinción de algunas aves como el pájaro elefante o como los dodos, que son muy característicos y de hecho son casi emblema el dodo de cómo el arribo del hombre a un lugar marca la extinción de un linaje. Podemos ver que claramente hay una correlación cuando llegan los humanos, ya sean polinesios o europeos, no importa, son humanos, tienen un impacto gigantesco que muchas veces repercute en la extinción de organismos. Si vamos a la siguiente gráfica, vemos que esto afecta de manera diferenciada. Hay unos organismos mucho más frágiles, las aves son más frágiles, los reptiles le siguen, los mamíferos quizás son un poco más resilientes o alguna característica les permite no sufrir tanto el embate de los humanos, pero en general la tendencia es que claramente aumenta la tasa de extinción de linajes si empiezan a aparecer los humanos en escena. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos una huella no solo física evidente. Si vemos estos mapas del norte de la India y de algunas poblaciones en China en 1993 y vemos cómo ha crecido geográficamente las manchas urbanas y cómo se ha ido extendiendo la mancha de las actividades humanas, ya sea agricultura, ganadería, lo que sea, es evidente que el impacto es gigantesco y este impacto es creciente. Esto es de hace ya 11 años. Si tomáramos fotos recientes, seguramente el impacto sería aún mayor. Lo podemos ver de muy distintas maneras y evidentemente lo que hacemos los ecólogos es tomar datos y tratar de hacer correlaciones, tratar de entender qué es lo que está pasando. Evidentemente, si hay un aumento en la población humana, tiene que haber un aumento en la producción de comida. Eso explicaría, por ejemplo, por qué se reconvierten algunos pastizales, algunos bosques, ya sea en potreros para cultivar ganado o para convertirlos en campos agrícolas, y uno esperaría en todo caso que hubiera una relación más o menos 1 a 1. Si analizamos en realidad lo que está pasando, vemos que como especie somos bastante voraces y bastante ineficientes porque para aumentar poco más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados la frontera agrícola, hemos dado al traste con más o menos 4 millones de selvas, por ejemplo. Entonces está claro que no es una relación muy sustentable. Ustedes son los economistas, no hace falta que yo les platique esto, pero digamos que esto no es un modelo de negocio sustentable porque estamos sacando mucho más de lo que estamos recibiendo. Estamos acabándonos el capital natural que es la base de todo. Esto lo podemos ver en distintos lugares. Por ejemplo, si vemos qué tanta presión de pesca hay, pues la historia es prácticamente la misma. Estamos llegando a prácticamente todos los confines de los mares y tenemos un impacto clarísimo en todos lados. Si hacemos un estudio serio, cosa que por cierto no es trabajo del INECOL, estos son datos publicados por Naciones Unidas, en donde se hace un estudio serio. Esto se publicó hace 2 años, me parece, finales del 2018, en donde si vemos todas las cosas que se evaluaron, en principio todos los procesos ambientales que van desde creación y mantenimiento de hábitat, la polinización, regulación de la calidad, etcétera, no los voy a aburrir con eso, la provisión de energía, de materiales, inspiración, etcétera. Aquí se ve hasta el 2018 una tendencia de los últimos 50 años y como vemos, pues prácticamente todos van a la baja. Hay algunas cuantas excepciones en donde, por ejemplo, la cantidad de energía que se produce, la cantidad de alimento, la cantidad de materiales va al alza, pero todos los demás más bien tienen una tendencia a la baja y por lo tanto, eso reitero, no es sustentable en un esquema, ya sea un esquema de negocios o un sistema biológico como es el caso del que estamos tratando. Y es importante recalcar que este sistema es sobre el cual se sustenta no solo la economía, sino la vida misma en el planeta. Les digo, estos no son datos que haya compilado el Instituto de Ecología, quizá tangencialmente con algunos de los estudios, pero son datos que se presentaron por el de este panel intergubernamental de evaluar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de Naciones Unidas. Una cosa que sí quisiera llamar la atención es lo que vemos acá abajo, el encabezado de esto.
Está claro ya desde hace algunos años para Naciones Unidas que se trata de un problema multifactorial. No solamente tiene que ver con la parte de ambiente de Naciones Unidas, que por supuesto tiene un liderazgo fundamental en esto porque es su tema de actuación, pero claramente tiene que ver con UNESCO porque tiene que ver con ciencia, tiene que ver con educación, tiene que ver con la FAO porque claramente tiene que ver con cómo estamos produciendo alimentos, tiene que ver con la manera en que nos estamos desarrollando, ya sea socialmente como industrialmente, economía. Es muy importante entonces entender que estos problemas multifactoriales tienen necesariamente que entenderse como parte de un todo en donde todas las partes tenemos no solo que acercarnos, sino que interactuar. Y eso es lo que estamos pretendiendo hacer. Ahora, nada más para tener claro por qué es que como especie pues relativamente pequeña que somos, ¿cómo es posible que tengamos un impacto tan grande que hasta hayamos modificado la capa geológica más superficial del planeta? Si nos vamos a algunas cifras que son muy ilustrativas, son estimados de cuánta gente había en el año 1500, en el siglo XVI. Se estima por la Oficina de Censos de los Estados Unidos, o sea, es una estimación razonablemente precisa o seria. Había 500 millones de personas en el planeta, la economía global se estimaba en 250 mil millones de dólares y el consumo energético era de 13 billones de calorías al día. Para el año 2015 éramos 7 mil millones de habitantes, la economía había crecido muchísimo y el consumo energético de igual manera. Para facilitarles la cuenta, aquí están los factores por los que se multiplicaron. La población humana creció 14 veces en los últimos 5 siglos, pero la economía y por lo tanto la energía que se necesita para mantener esa economía ha crecido de manera desorbitante. Y otra vez la misma historia que he estado recalcando, esto es un sistema que no es sustentable. Simple y llanamente no se puede asumir que un sistema puede estar saque recursos de esta manera sin que eventualmente colapse. Lo cual nos llevaría a pensar si tenemos que llegar al dilema de todo es salvar la naturaleza y no utilizar nada, o optamos por consumir, por mantener la economía a toda costa, lo cual se antoja un dilema pues muy complicado o imposible, pero en realidad no hace falta. En realidad lo que tenemos que hacer es un cambio filosófico, desafiando en cierta medida a este señor que es Isaac Newton, que por supuesto las leyes de la física son inmutables y han funcionado muy bien, han funcionado para que en la actualidad sigamos mandando cohetes y naves espaciales a la Luna y otros planetas. Eso no está en duda, pero lo que sí tenemos que empezar a replantearnos es si realmente también los recursos de este planeta son infinitos, que es una derivación de la lógica newtoniana que claramente se inscribió en la economía. En la economía se asume que se puede obviar la materia prima que nos provee la naturaleza, llámese ballenas, que pues dijeron vamos a pescar ballenas, al fin nunca se van a acabar hasta que se acabaron, vamos a cortar árboles, al fin nunca se van a acabar hasta que se están acabando, etcétera. Entonces, fundamentalmente lo que tenemos que hacer es volver a replantear eso, asumiendo que los recursos naturales no son infinitos. Y entonces esto sería un esquema muy rápido de qué es lo que tenemos que fundamentalmente cambiar. Pensar que la Tierra tiene un suministro inagotable de recursos no es cierto. Tenemos que considerar que hay un límite y tenemos que respetar ese límite. Podemos mantener una economía donde todo gira en torno a la ganancia y no importa que se produzca solamente en un sentido, sino más bien tenemos que pensar en una economía circular en donde los ingresos y los egresos estén medianamente balanceados. Tenemos que pensar que que la tecnología no va a arreglar todos nuestros problemas. Tenemos que voltear a ver a qué tantas cosas de la naturaleza tenemos que volver a integrar y a considerar, a preservar, a restaurar para que la cosa funcione. Y también tenemos, por ejemplo, en el caso de la agricultura, pensar que no todo puede ser campos cultivados de una sola cosa que produzca un montón, sino que tenemos que empezar a pensar
en mantener la diversidad biológica de las cosas que nos dan comida, porque no solamente nos alimentan, sino que también representan un bien en sí mismo. Entonces, ese es en general el planteamiento que les queremos hacer desde el Instituto de Ecología. Y queremos decirles que somos biólogos, ecólogos, aterrizados con los pies en la tierra. No nada más echamos rollos, sino, por ejemplo, volviendo otra vez a la ecología, volviendo a entender que la ecología lo que hace es estudiar la distribución y la abundancia de los organismos, y en el instituto tenemos la convicción y la experiencia de tratar de encontrar un equilibrio entre las necesidades del hombre y las necesidades de la naturaleza, que son las mismas, porque si nos acabamos la naturaleza nos acabamos la fuente de vida del hombre, pero lo hacemos de manera concreta. Aquí les muestro cómo está la ciudad de Jalapa en esta vista de satélite. Los polígonos irregulares amarillos son fragmentos de bosque que quedaban en medio de este mar de pastizales y de concreto, y lo que propusimos, y afortunadamente se logró, es que se protegieran estas islas de bosque y de vegetación que están discontinuas, pero son unas islas, y por lo tanto propusimos que se salvaran como un archipiélago. Y entonces está protegido con un manto legal este archipiélago, y como biólogos sabemos que para que las poblaciones de animales y plantas de estas islas sean viables, es importante que haya comunicación, que haya contacto. Y para hacer este contacto hicimos propuestas de cómo podemos lograr esta conectividad con los pies en la tierra, porque hemos propuesto que estos puentes entre las diversas islas de bosque se pueden utilizar de manera que sea benéfico para los animales y las plantas, pero también para las actividades económicas. Y concretamente hemos propuesto que se haga a través de ganadería sustentable, en donde en vez de pastizales enormes y cercos eléctricos o cercos que no funcionen como puentes entre las islas, se puede hacer con pastizales mixtos, con hierbas nativas que también nutren los animales, con cercas vivas, etcétera. También lo hemos impulsado a través de la creación de cadenas de valor para café, que entonces, en general es mantener siempre presente que tenemos una riqueza biocultural que es importante mantener, no solo en la milpa tradicional, sino en otras maneras de conservar y de aprovechar los recursos, que seguramente es algo que el doctor Sarucán nos va a abundar, porque es una fortaleza clarísima de su trabajo en Conavio. Ahora, aterrizando ya un poco y concretando, estamos en una coyuntura súper difícil, no tengo que decírselo a nadie. El COVID ha sido asolador, no solo en términos de mortalidad, las economías están pues en picada, los cambios sociales, etcétera. No tengo que abundar para decir que claramente es un problema, pero lo que sí tenemos que entender, y esa es nuestra obligación como científicos en general y como ecólogos en particular, decir, bueno, esta caricatura terrible del New York Times es absolutamente cierta. El COVID es un problema, sí, pero la recesión económica que viene detrás es catastrófica y puede tener mucho mayor impacto que la pandemia per se. Pero encima de todo eso está el cambio climático, por no decir todos los problemas asociados al antropoceno. Y entonces, si perdemos de vista esto, estamos condenados a tener un futuro muy... porque estamos enfocados ahorita en la supervivencia, porque esto nos mata en semanas y tenemos la desfortuna de infectarnos y ser susceptibles. La recesión nos va a acompañar algunos años, pero el cambio climático no se ha ido. El cambio climático no lo ha afectado el COVID, la destrucción de hábitat, etcétera. Entonces es súper importante que no perdamos de vista el peligro mediato por atender la emergencia inmediata. Eso es también una cosa fundamental. Y eso pues tiene que ver con que podemos seguir como si no pasara nada, como si el cambio climático y la destrucción de hábitats y la defaunación, etcétera, no tuviera ningún impacto. Esto es una estimación de cómo se vería el planeta si seguimos como si no pasara nada, si seguimos talando, si seguimos contaminando, etcétera. Esto, así se va a ver el mundo en más o menos 30 años, o sea, un desierto espantoso, y entonces no les quiero platicar cómo nos va a ir para producir alimentos. Las temperaturas que estamos alcanzando va a ser no lo extraordinario, sino lo habitual, etcétera. O podemos
radicalmente cambiar nuestra manera de cómo utilizamos el entorno. Podemos empezar a reforestar, podemos empezar a utilizar de manera mucho más sustentable y mucho más racional los recursos que tenemos, y no tenemos que inventar muchas cosas muy complicadas. Podemos, en vez de inventar tecnologías súper sofisticadas para capturar el carbono, podemos empezar a sembrar árboles que son fantásticos para fijar el carbono y crecen solitos. Son bastante más sencillos que inventar no sé qué tantas tecnologías que no nos van a salvar el pellejo en el corto plazo. Y en el COVID, evidentemente hemos tenido afectaciones fundamentales, pero si algo bueno podemos sacar de esta amarga experiencia es que vemos la resiliencia de nuestro planeta, vemos la resiliencia de lo vivo y su capacidad de regresar cuando apenas le damos un respirito. Cuando dejamos parada los aviones, muchos de los coches, y no salimos a la calle y no estamos dando vueltas, los animales regresan. Entonces regresan los osos andinos a Quito, regresan los pumas a Chile, regresan las cabras monteses a las calles de los poblados en Escocia, y hay miles de ejemplos de esto, lo cual debería de alegrarnos porque nos dice hay esperanza para que si cambiamos la manera en que nos involucramos con nuestro entorno, podemos recuperar buena parte. Tampoco es imposible hacerlo casi de inmediato, porque esto en buena medida es lo que ya nos comprometimos a hacer muchos gobiernos. La mayor parte de los gobiernos quizá nada más se empezó a hacer con un poquito más de ganas y tomarlo un poquito más en serio, pero tenemos aquí en los Objetivos de Desarrollo Sostenible muchísimas iniciativas con pasos perfectamente establecidos, todos interrelacionados y que nos ayudarían de manera muy concreta a lograr esta manera que el mismo título lo dice, sostenible. No se trata de optar entre la naturaleza o los humanos, se trata de acordarnos que los humanos somos parte de la naturaleza y que necesitamos de ella para mantener nuestra manera de vivir nuestra vida. Ya para aterrizar, quisiera acabar con esta gráfica que salió la semana pasada, que seguramente ustedes conocen con mucho mayor detalle que yo porque viven en el ámbito financiero. Yo en realidad esto lo tomé de un periódico. Pero si algo queda claro del impacto económico de la pandemia en este país, es que todo el mundo está apostándole a la supervivencia. Los únicos dos sectores que no han caído, que es más, han mostrado un rendimiento, un crecimiento, pues yo digo que muy bueno, 31% de aumento o 20%, 9% el más bajo, está muy bueno, aunque no sea yo economista, supongo que es muy bueno. Entonces queda clarísimo que la gente está apostándole a la comida y a la salud. O sea, que apostarle a la comida y a la salud es negocio. Yo quisiera entender. Y entonces, por eso, justamente, nuestra reiterada invitación a que le apostemos a una manera distinta de producir alimento, de que le apostemos a que es posible hacer una ganadería distinta, en donde tampoco tendríamos que partir absolutamente de cero. Hace un par de años presentamos este libro Ganadería Sustentable, donde tenemos muchas recetas. Hay casos exitosos, por ejemplo el caso de ganadería sustentable, sostenible en Colombia, en donde han logrado un éxito fenomenal para no solamente proteger y recuperar ecosistemas, sino también hacer que esto sea un motor del desarrollo regional en el campo, que sea una manera de recuperar el país después de la sangría, de las guerras civiles, etcétera. Y eso es en buena medida lo que nos hace falta en este país. Nos hace falta recuperar el desarrollo regional, y se puede hacer de manera en que tanto la economía como el entorno lo puedan hacer de manera afortunada. Y eso es exactamente lo que queremos proponer que hagamos en el Instituto de Ecología. Muchas gracias. Doctor Halster, comentar brevemente, papá, tienes el speaker apagado, el micrófono. No se oye nada. Ya. Ahorita. ¿Ya está? Bueno, ya está encendido. Ya.
Muy bien. Pues yo creo que Miguel Rubio nos ha dado una exhibición magnífica del panorama de la ecología y del momento en que vivimos. Yo soy bastante menos optimista. Eh, Voy a hablar de un campo muy preciso y muy importante, que es la ganadería. La ganadería es en este momento la principal actividad del campo mexicano. Tenemos un 56% del territorio nacional que es ganadero, más o menos son casi 100 millones de hectáreas, 93 millones de hectáreas. Esto es una inmensidad de espacio ganadero y una inmensidad de espacio donde hay ganaderos estupendos, pero hay muchos ganaderos que no lo hacen bien, que no se aprovechan. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Lo que nos está ocurriendo, y este estado de Veracruz es un claro ejemplo, es un deterioro ambiental increíble. El estado de Veracruz ha sufrido en los últimos años un deterioro como no lo había tenido en toda su historia. ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es que la ciencia es el único instrumento que tenemos para cambiar la circunstancia, pero que necesitamos la colaboración insoslayable, fundamental, de dos sectores. El sector financiero, porque sin él no podemos hacer nada, y el sector ganadero. Yo creo que los ganaderos son una pieza fundamental para cambiar. Ellos tienen que convencerse, y hay ganaderos estupendos que son verdaderos experimentadores. Y ahí vamos, esa es nuestra tendencia. Y la tendencia que yo voy a exponer aquí. ¿Por qué es importante la ganadería? Déjenme que cuente algunas cosas que son muy interesantes. La ganadería en México, como todos saben, es un fenómeno asociado pues a la primera llegada de los españoles. Nuño de Guzmán, uno de los soldados de Cortés, en el año de 1527 trae el primer ganado documentado a Pánuco. Había ganado en Santo Domingo, había ganado en Cuba, pero este es el primero que viene al continente americano. ¿Qué es lo que pasaba? En Mesoamérica y en toda América no había mamíferos, no había animales para comer. La única diferencia que había eran los guajolotes en México y un perrito pequeño. O sea, la población indígena, que había alcanzado niveles muy altos, tenía una tremenda falta de proteínas animales. Al mismo tiempo, el espacio estaba abierto para recibir estas nuevas poblaciones animales. Y es lo que pasó. Lo que pasó fue verdaderamente asombroso. En solo 100 años, y están los datos, los 100 vacas, 200 vacas que haya traído este señor, que no pueden haber sido muchas más, se habían convertido en 1.5 a 2 millones de animales. Es un crecimiento realmente asombroso. Y esto siguió. Y en 1926, a pesar de la revolución, que acabó con muchas vacas, había 5 millones de vacas y 15 millones de habitantes. Al final voy a hacer una pequeña proyección matemática que es muy interesante de cómo han subido las vacas y cómo han subido los habitantes. El hecho, para mí, una interrogante que ha tenido siempre es ¿por qué esta explosión de las vacas? ¿Qué encontraron? Y la explicación es lógica. Encontraron el medio adecuado, porque en todos los continentes, no solamente en América, en todos, había desaparecido la fauna de grandes vertebrados. Un fenómeno que se sabe poco, que es verdaderamente la desaparición colectiva, masiva, en un tiempo pequeño, entre hace 15.000 a hace 5.000, fíjese, 5.000, no millones, años, 5.000 años, de qué cantidad de animales. En América del Norte, 33 géneros, que equivale a 73% de los vertebrados y aves, desaparece, se quedan sin animales. Y en Sudamérica todavía es peor, desaparecen el 76% de los animales. ¿Qué es lo que pasa? Aquí podemos dejar volar la imaginación. O sea, hay toda una teoría que lo que pasa es la llegada de los indios americanos. Los indios americanos utilizan el fuego para cazar. Son cazadores masivos y provocan una destrucción. Precioso libro que con una serie de análisis y demás
que demuestra el papel del fuego y de los primeros nativos americanos. Pero yo me pregunto, ¿no habrá habido alguna epidemia del tipo de la actual? Es un momento de reflexionar. Indudablemente tenemos una enorme desaparición de seres vivos, una enorme desaparición que da oportunidad a la nueva oleada. Yo quisiera que esto se captase. Esto no es muy conocido. No podríamos tener la situación actual si no hubiera desaparecido lo anterior. ¿Por qué digo esto? Porque cuando llegan las vacas se encuentran en el ambiente adecuado para extenderse. Se encuentran en un ambiente que es totalmente adecuado para extenderse. Un ambiente donde lo único que faltaban eran las vacas. Además, ¿qué hacen los españoles? Traen unas vacas salvajes, unas vacas broncas, que vienen de las marismas del Guadalquivir y que son perfectamente adaptadas para Veracruz. Me perdonará Luis Caraza, pero son las vacas originales, no las que él tiene ahorita. Estas vacas originales, el ganado mesteño, estas desaparecen y son sustituidas por un nuevo tipo de vaca. Aquí ya empiezan las cosas a ir no tan bien, porque se trae un nuevo tipo de vaca que impacta mucho más que el original, las condiciones del campo. Es un fenómeno interesante. Bueno, y para acabar, simplemente acabar esta breve exposición y después quiero enseñar algunas cosas. El cambio de la introducción de la ganadería es bastante armónico. Durante muchos años Veracruz se va transformando, pero se va transformando con prudencia, pero no siempre se va transformando con prudencia. La imprudencia llega en forma terrible en los años 70 y llega en forma terrible junto con actitudes, pues a mí me resultan incomprensibles, como el Programa Nacional de Desmontes. Hay que pensar que ese país tuvo un Programa Nacional de Desmontes cuyo objetivo era destruir los bosques. Destruir los bosques, señores, así estaba puesto. Se analizó cuántos bosques había. Se dijo que esos bosques no eran maderables, que había que destruirlos, y se destruyeron. Bueno, al mismo tiempo, aquí voy a proyectar algunas cosas, unas fotos interesantes. Al mismo tiempo, este contradictorio gobierno mexicano, que es muy contradictorio, creó una cosa que a mí me parece magnífica, que fue CONACYT. Es la época en que se crea CONACYT, y que se crea CONACYT con una persona como Gerardo Bueno. No fue el primero, pero casi el primer director, que crea un programa nacional indicativo de ecología, y que, por cierto, nos apoyó mucho Javier Alejo, que está por ahí, y que este programa nacional indicativo de ecología que dirigimos Arturo Gómez Pompa y yo hace muchísimos años, luchamos pues de frente contra esta destrucción. ¿Qué logramos? Pues nosotros no logramos nada, pero una bomba se tiró al helicóptero de los malos, así que los malos desaparecieron, y pues a nosotros vimos lo que voy a enseñar ahorita. Pero antes de enseñarlo, me gustaría pasar unos números. Un momentito, vamos a enseñar unos números, que hay aquí una cosa interesante. No, antes que eso. Ahí. Bueno, vean ustedes estos números. Estaba yo jugando, a mí me gustan jugar a los numeritos, y me encontré que el incremento de las vacas es más o menos muy parejo al incremento de la población humana. Es un hecho muy evidente. Están a los límites los incrementos. Las vacas se multiplican por un factor de 6.2 y el hombre se multiplica por un factor de 8.2. Muy parecido. O sea, tenemos un crecimiento de las poblaciones humanas y vacas parejo y realmente extraordinario. Pero vean ustedes lo que pone debajo, vacas en Veracruz. Lo que no se incrementa son los bosques. Los bosques se decrementan, y se decrementan hasta el punto de que en Veracruz ya no hay casi bosques. Veracruz era un estado forestal. Cuando yo era biólogo joven, hace muchos años, veníamos a Veracruz a colectar, en un lugar maravilloso. Pero en el 76, cuando empieza el desastre, en los años 70, todavía había 2.6 millones de hectáreas. Justamente en ese lapso se pierde esta cantidad. En 88 nada más había 800,000 hectáreas, y ahora
hay 400,000 hectáreas. La destrucción de Veracruz es algo verdaderamente para asustar, y lo digo con toda serenidad. Cifras, no va a ocurrir, lo que no sabemos es hasta dónde va a llegar esta destrucción. Bueno, quería ahora enseñar fotografías, por cierto las tomé yo, así que no son, me consta que son ciertas, me las pasan. Esto es el río Uspannapa, señores, uno de los lugares donde en México se hizo un genocidio, no se me ocurre otra palabra, o ecocidio sería más correcto. Este es el río Uspannapa antes de que llegara la civilización. Una selva magnífica, arriba del Coatzacoalcos, tocando de un lado con Tabasco, de otro lado con Chiapas, una zona magnífica. Me pasa la siguiente. Otra foto del Uspannapa, me pasa la siguiente. Y aquí llega la civilización. El desmonte masivo, la siguiente. Vean el estilo de desmonte con maquinaria pesada, la siguiente. Se quemaba, se amontonaban los árboles y se quemaba porque a los campesinos se les daba la tierra sembrada y se les cobraba. Por supuesto, en la vida podían recuperar lo que eso servía. Adelante. Esta es la madera que se tiraba o que se sacaba una poca. Adelante. Esto es lo que se sacaba. Adelante. Y este es el resultado. Vean, estos sí que son los tristes trópicos, caray. Este es el resultado del desmonte en el Uspannapa. La siguiente. Unos años después, en los lugares mejores, es este. Pero piensen en la riqueza que se ha tirado para 2 pinches vacas ahí, perdidas en el paisaje. Bueno, para no ser totalmente pesimista, ¿quiere pasar a la siguiente? Ya no, el libro. Ahora sí, aquí en la publicidad de la casa. Este libro lo hicimos hace 2 años, 3 años. No solamente es el Instituto de Ecología, es la Universidad Veracruzana, son expertos, son ganaderos, hay varios ganaderos que escribieron parte sobre sus ranchos. Yo les recomiendo este libro, es una recompilación muy actualizada y de primer nivel internacional de lo que es la ganadería sustentable en el mundo. Bueno, pues yo con esto he terminado. Me dice Miguel Rubio que el doctor Sarucán cree que no sabemos si se subió o no se pudo subir. Papá. Pues papá no puede hacer nada. ¿Qué hacemos? Pues seguimos, ¿no? Pues sí, sugiero que sigamos en lo que el doctor Sarucán se puede conectar, Rui, para que la gente no quede esperando. Exactamente. También, claro, Miguel. Podíamos empezar con preguntas a algunos banqueros. ¿Sí? Está Alba, está Francisco Dovalina, están de Banco del Bajío, está Germán Bosch de BBVA, está Fernando Buendía de Santander, Alba Aguilar de La Bolsa, etcétera. Podemos a lo mejor a viva voz alguna pregunta y Eduardo Piquero de La Bolsa hizo una pregunta: no olvidarse que muchas poblaciones indígenas aparecieron por las enfermedades europeas, especialmente a raíz de la tuberculosis. Tenemos más mortales, muchísimo más mortales que el COVID. Absolutamente. Entonces, no sé si tengas alguna... ¿Me permites comentar esto? Indudablemente, claro. Indudablemente la falta de problemas ecológicos, la abertura de un mundo nuevo, un mundo vacío, se debe en gran parte por la introducción de enfermedades. La población indígena se diezma, y no se diezma por la conquista, se diezma por las enfermedades. Es terrible la pérdida de personas por las enfermedades, y esto tarda prácticamente 2 siglos en recuperarse. Esto es muy bien conocido. Ecológicamente esto da un respiro, pero por otra parte crea un problema
que México va a recuperar su nivel de población hasta el siglo XX. Doctor Hafner, una pregunta, soy Fernando Buendía, no sé si se me escucha bien. Sí. Pero me gustaría preguntarle, después de todos los temas sobre ganadería sustentable, pues entiendo que una de las propuestas importantes sería cambiar totalmente nuestra manera de producir y todas aquellas tierras que hoy se encargan de producir o de trabajar con ganadería, ¿no? Pero en adición a esto, si usted tuviera que tomar, digamos, 3 acciones en México para poder recuperar un nivel aceptable de tratamiento de los bosques, que me parece que es el tema más complicado, ¿qué acciones tomaría? Sí. ¿Puedo hablar? Bueno, primero y definitivo, detendría la tala de bosques. Es absolutamente indispensable dejar de destruir los bosques. Cuando digo detener la tala no quiere decir detener un aprovechamiento racional, quiere decir detener la destrucción de los bosques. Eso absolutamente. La ganadería sustentable, en sus distintas manifestaciones, tiene una vuelta muy interesante para un ecólogo a los sistemas naturales. Es una ganadería muy natural. El ganado se mueve rápidamente, se le obliga a comer lo que no es sabroso, pero lo tiene que comer. Come 40, 50 especies de plantas, se resiembra con árboles, se mete agua donde se ha erosionado. En fin, es una recuperación de los sistemas naturales. Yo subvencionaría la ganadería sustentable. Creo que la ganadería sustentable es un futuro para México y no tenemos que renunciar a ser ganaderos. Hay que hacer buena ganadería y hay buenos ganaderos. Hay que ayudarles. Me falta otra más. Pues la otra más es que tenemos un magnífico sistema de áreas protegidas que no se destruya, por favor, porque no estoy muy seguro de lo que está pasando. Siguiendo sobre esta misma pregunta, doctor, el programa que ha implementado el gobierno, de Sembrando Vidas, me parece que tiene muchas críticas por los efectos que realmente están logrando, por la manera de hacerlo, por la manera de implementarlo y por lo que al final pueden provocar. Entonces, mi pregunta sería, y siguiendo con esta línea de dejar de talar, si es que habría alguna manera, o se podría recomendar alguna manera, de que se recondujera este programa Sembrando Vidas, para que realmente tuviera un efecto positivo. Bueno, yo le puedo contestar de una manera general. Creo que todos estamos deseando colaborar para hacer las cosas bien. No siempre se nos escucha, pero estamos deseando colaborar. Quizá no es el mejor sistema de colaborar el que sufrimos los centros de investigación. No quiero estar mi director, me callo, pero estamos sin presupuesto. Somos un centro de investigación con buenos sueldos, estamos bien pagados, pero sin presupuesto. Entonces, así como se hace ciencia, ¿Cómo se va al campo? Menos mal que hay una epidemia que no se nota, porque si no hubiera epidemia, estamos cerrados, señores. ¿Cómo hacemos ciencia? Y la ciencia en México es importante. Tenemos una alta capacidad de científicos. En los últimos 30, 40 años se ha desarrollado la ciencia mexicana. Las instituciones mexicanas hay de primer nivel, las tenemos cerradas o prácticamente cerradas. Carambas, me callo. No sé si le contesté. Me gustaría preguntarle, doctor, también sobre que me parece que también es un problema muy complicado. Desde el origen, muchos de estos ríos que se fueron entubando para usarse como drenajes y que a través del tiempo se han ido contaminando cada vez más. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Qué se podría hacer? A ver, es que no oí la primera parte de la pregunta. Sí, Gonzalo. Sí. Nos decía hace un momento, perdón. Sí, conectado, pero estoy viendo otra cosa. Y yo lo veo a él, además, ahorita. Hola, doctor Sarucán, ya, qué bueno que nos pudo acompañar.
Pues ya estoy, sí. Aprovechando, doctor Ferrucán, ¿por qué no lo dejamos hablar 10 o 15 minutos? Eso, Rui, para que comentes, están todo mundo en la video. Rui, estoy un poco desconcertado porque insistió en que yo hablara en general sobre biodiversidad, recursos naturales, con Avio. Y es lo que preparé. Yo tenía sobre Mira, aprovecha el tiempo como mejor lo consideres. no, pero no es que lo Son consideres, que es lo que les va a servir a estas gentes. No, Exactamente, no. mira, hay tres científicos, está el doctor Rubio, mi padre, tu caso, y luego está el representante de FIRA, el representante de la Bolsa Mexicana de Valores, varios bancos y ganaderos, fondos de inversión y demás en la plática. Sigue sin quedarme muy claro. Yo les puedo dar, y es lo que preparé, una fila de Conavio. Igual tenía también material sobre cuestiones de ganadería sustentable, o podía haber sido otra cosa sobre agricultura, no sé. Es un poco. Como lo consideres, No, es que ya lo tengo. Digo, ya, ahorita ya no puedo preparar una cosa en 2 minutos. ¿Por qué no habla José de Conavio, que es una institución modelo que es única en el mundo realmente y que nos interesa mucho el modelo? ¿Qué tal? Perdón, soy de BVA. Esta es una pregunta, o sea, veo todo el tema de la ganadería sustentable y el impacto ecológico, ganadería intensiva en el ecosistema. Hay Estoy un ruido tratando de ver la muy. manera de poder esto aplicarlo a temas financieros. Desde el punto de vista financiero, para poder ver esto y hacerlo no solamente sustentable desde el punto de vista ecológico, pero también eh, sustentable económicamente para el sustento de las familias y también para que sea sujeto de crédito, es si tienen acuerdos para la comercialización de ya sea de la carne, de la leche o derivados de la ganadería. Y esto, si hay contratos de largo plazo o no, que creo que por ahí ese sería un tema para poder financiarlos. El segundo tema para poder financiarlos sería títulos de sobre las tierras, que eso entiendo que en México a veces es un poco complicado, y ver si se han visto algún tipo de estructura legal, creación de fideicomisos y demás al que se le pueda dar el financiamiento. No sé, yo casi preferiría, Gonzalo, padre, que que ellos nos hicieran preguntas y les contestáramos lo que yo tengo preparado, que puede ser muy lindo. Yo no sé qué, a raíz de este último comentario, qué les puede resultar de interés, excepto saber que si no tienen esa información no pueden hacer todas las cosas que se pueden hacer de manera mucho más inteligente. Pero para eso sí puede servir lo que tengo de Conavio. Yo lo tengo preparado, es muy lindo, es corto, va a durar como 20 minutos. Pero la pregunta ¿es esto pertinente para lo que esperan oír? Adelante, creo que es interesante.
y de allí contestar las preguntas que vengan. No sé cómo lo ves, Ruy. Claro, Alba, como lo considera el doctor Sarucán. Siempre será interesante lo que nos tenga que decir el doctor Sarucán. Pues Bienvenido. es muy gentil. La cosa es qué cosas son útiles para el tipo de información, de ejemplos, de herramientas, de modelos de trabajo que ustedes pueden tener en la cabeza que se podrían aplicar estas cosas. Perdón, pero yo tuve muy poca información sobre el tipo de cuestiones que ustedes podrían apreciar más. Lo que quizá voy a hacer, porque ya está, y en este momento resulta un poco insensato estar pensando en preparar algo, porque vamos a perder un montón de tiempo, es presentarles eso muy rápido y ver si de ahí pueden generarse preguntas, porque sí tenemos cuestiones que se han hecho, no tanto en ganadería, porque es una cosa demasiado naciente en ganadería sustentable, sino en el trabajo con empresas sociales que dependen del uso de los recursos naturales que tienen los ecosistemas, para lo cual casi no hay ninguna política pública en este país, lo que me parece absolutamente absurdo que no lo haya. Porque, contrario a lo que se dice, perdón, yo ya estoy metiéndome al tema, pero contrario a lo que se dice, este no es un país agrícola, para nada. Es un país simultáneamente forestal primero y de uso de pastoreo o ganadero en segundo lugar. Y ambas cosas nunca se han apoyado y se han promovido. Y tenemos ejemplos internacionales de funcionamiento de empresas comunitarias certificadas como sustentables a nivel internacional, que son ejemplo de trabajo de este tipo. Y la pregunta es ¿por qué no tenemos más? ¿Y por qué no ustedes se meten a ¿cómo se llama? A estimular más de estas cosas con la gente que es dueña de los ecosistemas? Pretender que uno puede llegar a una selva, a un bosque, hacer a un lado los que viven ahí y imponer una empresa es una tontera monumental. Hay que trabajar con ellos. Y pueden hacerlo y lo pueden hacer ejemplarmente bien. No sé si le sorprendería a usted que el país que tiene más empresas comunitarias forestales certificadas como sustentables internacionalmente es México. No Canadá, no Finlandia, no Suecia. Es México. Y eso es un trabajo que han hecho las comunidades para desarrollarse. Y el ejemplo, hay varios, pero el que yo cito porque podemos citar ejemplos que son difíciles de visitar. Este es muy fácil de visitar, está a una hora de Oaxaca, hacia Guelatao, es Ixtlán de Juárez. Esa comunidad ha manejado bosques sustentablemente desde hace varias décadas. Y no solamente maneja el bosque, si lo explota, lo usa, lo utiliza sustentablemente, sino ya está vendiendo desde hace años muebles hechos por ellos en su fábrica con toda su tecnología a IKEA, que sí le debe sonar conocida seguramente. ¿Sí? Bueno, ese es el tipo de cosas que hay que promover. Y eso lo han hecho fundamentalmente con el esfuerzo personal, con la organización de ellos, y ellos entrenan a sus gentes, las mandan a entrenarse como contadores, financieros, ingenieros, etcétera, los regresan a la comunidad y con eso van fortaleciendo su sentimiento de comunidad y el bienestar de todos los que están en ese ejido, que es el ejido Ixtlán de Juárez. Y ya son varios que están asociados. Sí, ese tipo de cosas las podemos charlar, pero perdón, pero cuando no tienen una idea claramente de qué es lo que se quiere comentar con ustedes o que quieren ustedes escuchar, uno puede decir cosas muy lindas, pero muy poco útiles finalmente para ustedes.
En fin, yo ya me callo, pero hacemos lo que me digan. Tal vez eso, doctor, nuevamente Germán Bosch de BBVA, eso es muy interesante. Yo realmente no estaba al tanto de esto. Eh, eh, Tal vez esa es una de las avenidas, y si ya hay esa experiencia, no sé cuál es el tipo de estructura legal que se está buscando para la ganadería sustentable, pero si siguiera en este mismo, como lo mencionaba antes, que el país no es agrícola, sino que es más que nada forestal o con emprendimientos sociales forestales, usar Y esa ganadería experiencia. también. Casi Y hay, 40% del territorio mexicano es muy apto para ganadería, bien manejada. El correcto, altiplano mexicano, básicamente. de acuerdo. Hay, eh, en su experiencia, hay estructuras legales a las que podamos acceder como para hacer financiamiento, como nos ha dado el ejemplo de esta comunidad que le está vendiendo a IKEA en el sector ganadero. Sí. Y por cierto, no es la única. Hay más de 10 o 12 de estas empresas en México ya funcionando a ese nivel, con ese nivel de integración industrial del que les estoy refiriendo. No es el único. Le puedo dar más ejemplos, pero para contestar su pregunta, no conozco esto. Entiendo porque tuvimos, el INECOL organizó una reunión sobre ganadería sustentable que fue hace un par de años algo por el estilo, que fue muy interesante porque estuvieron eminentemente ganaderos ahí hablando de sus experiencias sobre ganadería sustentable. Yo creo que quien sabe más yo no soy alguien que ha trabajado en ganadería porque no está muy directamente en el área que Conavio ha manejado, que es el uso de recursos naturales, obviamente. Pero la yo creo que el doctor Hafter ha estado más cerca de esto, Rui mismo está más cerca de esto y les pueden dar datos muy concretos de formas de organización o de estructuras administrativas o cosas de este tipo que sean las más adecuadas para el manejo de unidades de producción ganadera sustentable, ¿no? Hay ejemplos en varias partes. Entiendo que en México hay varios de estos. No los conozco con el detalle que debería porque no he trabajado en ese tema, pero seguramente hay información que puede ser útil para quienes no están muy enterados de ello. Seguramente el doctor Hafte puede hablar de eso. Claro, oye, eso Rui, el doctor Rubio del instituto a lo mejor puede hacer un comentario rápido de ese tema. Gracias, Rui. Yo estoy igual que el doctor Sarucán. En realidad no es mi campo de experiencia. Sí hemos tenido pues acercamientos, pero en realidad es el doctor Hafter quien ha liderado pues el campo de investigación desde hace décadas, no es reciente, de aproximarse a los ganaderos. Entonces sí, quizá él sería. Básicamente lo que queremos hacer en este foro es reiterar ese acercamiento, pero con la clara noción de que zapatero a sus zapatos. Nosotros lo que podemos hacer es ayudar a definir los esquemas, ayudar a definir el tipo de plantas que conviene sembrar en los diferentes lugares, porque tenemos el segundo herbario más importante de este país, después del herbario nacional que está en la UNAM, etcétera. Entonces, eso es lo que el INECOL en realidad pone sobre la mesa, pero ya los esquemas financieros y eso, pues escapa a nuestra capacidad. Justamente con eso empezaba, que tenemos que sentarnos a platicar. Yo creo que tenemos que estar de acuerdo en qué queremos colaborar y cada quien aporta lo que sabe. Yo no les voy a enseñar manejo financiero a ustedes porque está completamente ajeno a mi campo de acción, pero sí podemos aportar en distintas cosas que somos fuertes y estamos versados para apoyar. Te digo,
tipo de plantas, tipo de pastoraje, podemos hacer evaluación de qué cantidad de proteínas tienen las plantas, etcétera. Ese tipo de cosas sí estarían dentro de nuestro ámbito de competencia, pero ya los asuntos financieros de qué figura legal sería la más adecuada para recibir recursos, no lo sé, pero sería fantástico que nos sentáramos a explorarlo juntos. Sería fantástico que después de este evento dijéramos, bueno, está bien, ya hicimos una experiencia muy bonita con el rancho La Ganadería La Luna, que está aquí cerca de Jalapa. Lo hemos probado y funciona muy bien con, no me acuerdo, 70 hectáreas. Sería fantástico ampliarlo a varios municipios de la cuenca alta de la Antigua. Sería más fantástico aún conseguir financiamiento y poder trabajar, es decir, vamos a hacer que toda la cuenca de la Antigua en este país, en Veracruz, tratemos de hacer un esquema integral de ganadería sustentable, para lo cual hacen falta muchos actores. Y un poco retomando la historia que nos narraba el doctor Halfter, es bonita hasta como símbolo empezar a revertir la historia de cómo hacemos ganadería justamente en la cuenca de la Antigua, porque con un poco de licencia poética, en la cuenca de la Antigua es donde llegaron los primeros reses a este continente. Porque se llama la Antigua, porque es la antigua Veracruz, es donde estaba la Antigua, donde estaban los primeros asentamientos de los españoles, en donde en el pueblo de la Antigua, en la desembocadura del río, en el Golfo de México, es donde está la capilla más antigua de este país. Entonces sería un símbolo muy lindo si nos propusiéramos, vamos a sentarnos, vamos a pensar en grandote, vamos a ver cómo podemos hacer ganadería sustentable, abarcando no ya una ganadería de 70 hectáreas, sino una cuenca entera. Eso es lo que estaríamos proponiendo, así ya muy abiertamente. Me parecería que eso sería lo que sería muy afortunado, porque para una cosa tan grandota hace falta mucho apoyo económico, porque para eso hace falta el concierto de muchos actores, en donde ecólogos, financieros, ganaderos, químicos, sociólogos, etcétera, podemos participar, y donde la experiencia del doctor Sarucán y Conavio sería fundamental, porque ellos tienen perfectamente caracterizados los diversos ecosistemas y los recursos naturales, el capital natural que tienen las cuencas, porque Conavio fue la que impulsó el libro, que es un catálogo fantástico de la riqueza natural del estado de Veracruz. Entonces nadie mejor que Conavio para ayudarnos en este empeño, y porque claramente tiene la experiencia que nos ha narrado ahorita el doctor Sarucán de las empresas comunitarias, ya sea para manejar de manera sustentable ganado, para producir miel, etcétera. Hay un montón de ejemplos en donde Conavio tiene un liderazgo clarísimo y una experiencia que perfectamente podría nutrir este empeño. Gracias, Rui. No, hombre, gracias a ti, Miguel. Si quieren, Ángel o Doherty puede completar los próximos 10 minutos. Creo que Francisco Dovalina quería comentar algo. Sí, como gusten, yo quisiera dar un comentario sobre el tema del financiamiento. Bueno, primero comentarles que dentro de la Asociación de Bancos de México se está haciendo un esfuerzo para poder incluir el tema de sustentabilidad en todas las acciones que estamos realizando los bancos. Hoy hay un gran esfuerzo para que esta acción de tomar en cuenta la sustentabilidad en los quehaceres de los bancos es muy importante. La ABM inclusive ya creó lo que es un comité de sustentabilidad, donde está invitando a todos los que tienen que ver con este tema. Estamos hablando de nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros asociados, medios de comunicación, autoridades regulatorias, comunidad, etcétera, para hacer este modelo de sustentabilidad. Y con este modelo se ha estado invitando a los diferentes bancos a que firmen un protocolo de sustentabilidad para que en sus tareas diarias esté incluido este tema. En el tema de financiamiento, se nos hace complejo cómo dar financiamiento en México, donde la tenencia de la tierra está sumamente pulverizada en muy pequeños productores y pues con sistemas de producción sumamente faltos, digamos, de tecnología y de investigación. El gran tema, como se comentaba, es poderlos organizar en algunas entidades para que puedan armar un proyecto que pueda ser sujeto de crédito. Yo pienso que la banca de desarrollo, en este caso FIRA,
y la propia banca comercial tienen las herramientas para poder otorgar financiamiento. Estamos hablando de que existe fondeo suficiente, existen recursos suficientes para poder entrar a esos proyectos. Existen esquemas de garantía que cubren ampliamente los riesgos que se corren en esos proyectos, y existen también apoyos, como por ejemplo apoyos en tasa de interés. FIRA, con algunas organizaciones internacionales, ha recibido recursos para destinarlos a programas de proyectos sostenibles. Estamos hablando de proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con agricultura ambientalmente sostenible, con el uso eficiente del agua, con el uso eficiente de energía, producción de energías de fuentes renovables, y dentro de todos estos rubros obviamente están los sistemas silvopastoriles, entre otros rubros ya mucho más específicos. Este programa inclusive tiene apoyos en la tasa de interés que van desde 1 punto hasta 4 puntos que le bonifican al sujeto de crédito. Cada vez que se requiere hacer un pago de capital o de intereses, viene una bonificación directamente al sujeto de crédito. Esta bonificación inclusive no pasa ni por los bancos. Nosotros le damos a conocer a FIRA cuál es la cuenta de cheques de este sujeto de crédito, y FIRA le abona automáticamente de 1 hasta 4 puntos dependiendo del proyecto. Entonces, las herramientas están. Los bancos hemos estado financiando pequeños productores a través de esquemas que le llamamos dispersores de crédito, porque estar atendiendo a uno por uno con proyectos a lo mejor de montos muy pequeños se dificulta por varias razones. Primero, a los productores les es muy difícil generar información que requiere la banca para poder evaluar los riesgos. Segundo lugar, estos productores, pues la mayoría no están formales, no manejan una contabilidad, no están dados de alta en Hacienda. Entonces todo ello lo dificulta, y es por ello que a través de los dispersores que no están regulados hemos podido crear entidades que se dedican, digamos que nosotros les calificamos una línea global para que esa línea global las baje a productores ya muy, muy pequeños. En algunos casos los productores se han organizado y hay ejemplos muy exitosos como los que comentaban hace un momento, en donde con la organización los productores han logrado, pues primero, adquirir tecnología en conjunto, adquirir financiamiento, hacer compras de materias primas consolidadas, poder vender su producción también de una manera consolidada para poder acceder a mercados con mejores competencias. Entonces, todo eso, sin embargo, no lo puede hacer la banca sola. Yo creo que aquí se requiere una política gubernamental que fomente la organización de productores. Hoy en día, la política de gobierno actual nos impide crear esas asociaciones, porque lo que ha fomentado es que los apoyos se den en forma directa persona por persona, lo cual impide que se puedan organizar estos grupos de productores para poder accesar a financiamiento o apoyos gubernamentales, porque el apoyo, insisto, no se fomenta a los grupos, sino que se fomenta directamente a cada uno de los productores. Sí hace falta una buena política pública para poder armar estos proyectos, organizarlos, porque no nada más depende del tema de financiamiento. En este tipo de proyectos hay otros factores que contribuyen. Recientemente la ABM fue invitada para participar en un proyecto de incrementar la producción de leche en el sureste del país, las famosas cuencas lecheras del sureste. Y este proyecto, bueno, traía varios componentes. Lo primero era pues buscar mejora genética para que las razas que allá se producen pudieran producir más, mejorar temas de nutrición, infraestructura, porque hay baja infraestructura, baja tecnología en la producción de leche, armar logística y comercialización, es decir, tener empresas que estén dispuestas a comprar esa leche, el tema del financiamiento asociado a apoyos gubernamentales y la asistencia técnica. Esos son los factores que hemos conjugado y que se pueden, no nada más para el tema de la leche, sino para ya todo lo que es un sistema de apoyar al
al ganadero, que sabemos que en esa zona pues lo que caracteriza al ganadero es la ganadería de doble propósito, es decir, aprovechar la producción de leche, pero también la producción de carne. Entonces, yo lo que comentaría es que los esquemas, resumiría y concluiría diciendo que los esquemas están disponibles, sí hay programas de financiamiento, hoy a tasas mucho más accesibles. Hace apenas un año hablábamos que la tasa de referencia para dar financiamiento andábamos en niveles cercanos al 9%, la famosa TIE. Hoy la TIE, con la baja que pasó en esta misma semana de medio punto en las tasas de referencia, ya estamos hablando de TIEs menores al 5%, que si se le agrega un margen de 5 o 6 puntos, si fuera un margen, digamos, alto, estaríamos hablando de tasas que no llegan a un dígito, menos los apoyos, restando los apoyos que tiene FIRA para dar apoyos en tasa de interés, pues esto se convierte en proyectos que pueden ser rentables para financiarlos. El tema que siempre pedimos en la banca para poder financiar es que necesitamos dos cosas: un proyecto viable y un sujeto de crédito elegible para poderlo acreditar. Yo con esto termino y dejo abierto para cualquier pregunta. Oye, muchas gracias, Francisco. Si les parece, Ángel O'Doherty, como director general adjunto del FIRA, podría dar algunos comentarios y después dejamos el foro para los 5 o 10 minutos próximos que nos platique Ángel rápidamente y después dejamos el foro para preguntas. Gracias. Sí, muy bien, buenas tardes a todos, buenos días a todos. Muchas gracias por habernos invitado a este foro, muchas gracias a los organizadores. Es muy interesante saber y conocer este proyecto de ganadería sostenible, y yo creo que su desarrollo va a ser muy importante para restablecer la biodiversidad y los recursos naturales en Veracruz. Es muy difícil hablar después de Francisco Dovalina, ya que pues es muy claro y conoce muy bien a FIRA, y ya un poco les platicó qué es lo que hace FIRA y qué es lo que podríamos hacer nosotros. Pero sí yo quisiera aprovechar esta intervención para mandar 3 mensajes, o tocar 3 aspectos, 3 puntos que creo que son muy importantes. El primero es que quisiera ser muy claro en qué es FIRA y qué es lo que hacemos, para poner un poco en contexto cómo FIRA podría contribuir al financiamiento de proyectos de ganadería en Veracruz, ¿no? Aquí lo que me gustaría enfatizar y ser muy preciso es que FIRA opera como banco de segundo piso, ¿no? Describir en qué consiste esto, qué es lo que hacemos, porque al final lo que los ganaderos van a ver es que los financiamientos se los dan los bancos comerciales. Aunque FIRA esté atrás de esos financiamientos, los financiamientos los dan en sí los bancos o las instituciones financieras no bancarias, y en ese sentido los bancos hacen sus propios análisis, y lo que es imprescindible es que los proyectos sean rentables. El segundo aspecto que me gustaría a mí resaltar o tocar en esta intervención es el interés que tenemos en FIRA por financiar proyectos sostenibles como este de ganadería en particular. Y el tercer aspecto que quisiera mencionar, y un poco lo mencionó ya aquí Dovalina, es el papel que ha tenido FIRA en el financiamiento de proyectos sostenibles. Hay, Francisco Dovalina mencionó algunos, pero sí me gustaría pues darles una película quizás un poco más larga, si es que da tiempo, ¿no? ¿Sobre qué es FIRA? FIRA son 4 fideicomisos que dependen del Banco de México. A nosotros no se nos aplica, digamos, no quiero entrar en detalles, pero no se nos aplica el decreto de extinción de dominio, ya que sí tenemos una estructura propia y estamos formados por ley. FIRA el primer fideicomiso de FIRA fue establecido en 1954, o sea que tenemos más de 65 años de experiencia, y en esos 65 años nos hemos convertido en la institución líder en el financiamiento al sector agropecuario. FIRA está enfocado precisamente a financiar proyectos de inversión en el sector agropecuario
en el sector forestal, en la ganadería, en el sector pesquero y asimismo en la agroindustria. Como estamos convencidos que lograr un mayor desarrollo en las zonas rurales del país donde tiene lugar la agricultura, es necesario aumentar la conectividad y el desarrollo en sí de las regiones rurales, un poco aplicando la teoría de desarrollo territorial que ha desarrollado la OECD. Nosotros también financiamos otro tipo de actividades en el sector rural, entendido como aquellas localidades que tengan menos de 50,000 habitantes. Como institución de segundo piso, como institución financiera de desarrollo, nuestro interés es facilitar el acceso a los productores, en este caso sería a los ganaderos, al crédito formal del sector financiero. Lograr una mayor inclusión en el sector financiero. De hecho, tenemos 3 grandes objetivos en la institución. Uno es fomentar un mayor acceso al financiamiento formal en el medio rural. El segundo objetivo es tratar de buscar que la productividad de las actividades agropecuarias aumente la eficiencia a lo largo de toda la cadena de producción. Y el tercer factor, que es muy importante, es contribuir al desarrollo sostenible del sector agropecuario. Y en ese sentido estamos muy interesados en financiar proyectos de ganadería sostenible como el que nos presentaron hoy. Lo que es muy importante resaltar es que FIRA opera como un banco de segundo piso. ¿En qué consiste ser un banco de segundo piso? Nosotros no financiamos directamente a los productores. Nosotros tratamos de promover que la banca comercial le otorgue a los productores el financiamiento que necesitan para desarrollar sus actividades. Y en ese sentido lo que nosotros hacemos es fondear a los bancos, darles líneas de crédito a los bancos para que estos bancos sean los que presten en condiciones de mercado créditos, otorguen créditos a los productores. Sabemos que el sector agropecuario es un sector complejo en el cual está sujeto, por ejemplo, a muchísimas riesgos que no necesariamente corren las actividades industriales, pues como son eventos climáticos adversos o problemas sanitarios. Y en ese sentido lo que trata de hacer FIRA es tratar de reducir el riesgo que perciben los bancos en los créditos que dan al sector agropecuario. Y en ese sentido lo que hace FIRA es dar, por ejemplo, garantías de crédito a los bancos. ¿Sí? Ahora, nosotros trabajamos con más de 80 bancos en el país, instituciones financieras bancarias e instituciones financieras no bancarias. Alrededor del 80% de las líneas de crédito y de las garantías que otorgamos están impulsando créditos de los bancos y 20% de los intermediarios financieros no bancarios que están más enfocados a los pequeños productores. Pero una de las características de FIRA y que resaltó Dovalina es que FIRA también tiene 5 centros de desarrollo tecnológico, en el cual son básicamente centros demostrativos, en el que tratamos de promover nuevas tecnologías o tecnologías eficientes en la producción. Y tenemos una red de 88 agencias en el país para tratar de apoyar con capacitación y asesoría a los productores. Asesoría técnica y capacitación financiera, y para que puedan ellos ser sujetos de crédito de la banca comercial, al mismo tiempo que les ayudamos a estructurar proyectos de inversión. Para eso hemos desarrollado diferentes productos de acuerdo a las diferentes necesidades que tienen estos productores. FIRA, digamos, también un punto que me gustaría resaltar es la importancia que tiene FIRA en el sector agropecuario, en el financiamiento del sector agropecuario. Actualmente nosotros estamos atrás de alrededor de 200,000 millones de pesos de créditos al sector agropecuario. Esto es, estamos nosotros apoyando créditos de la banca comercial al sector agropecuario por un monto aproximado de 10,000 millones de dólares. Ese sería el saldo de nuestro apoyo a dicho financiamiento, ¿no?
Y de ellos, pues prácticamente lo que hacemos cuentas de acuerdo, con la información de la Comisión Nacional Bancaria, nosotros estamos atrás de 7 de cada 10 pesos de crédito que la banca da al sector agropecuario, o atrás de 5 de cada 10 pesos que la banca da en crédito a las agroindustrias. O sea, nosotros sí creemos que nuestra actividad sí está promoviendo el financiamiento del sector agropecuario. ¿Por qué para nosotros es importante, tratando de aterrizar, por qué para nosotros es importante financiar proyectos sostenibles en el sector agropecuario? Nosotros creemos que ya existe suficiente evidencia científica para afirmar que está ocurriendo un cambio climático. Y la agricultura es una de las actividades económicas que está más expuesta a los efectos adversos de ese cambio climático. Sin embargo, la agricultura es al mismo tiempo una de las actividades económicas que más contribuyen al cambio climático. Y en ese sentido, porque el sector agropecuario, nosotros estamos enfocados a financiar el sector agropecuario, para nosotros es muy importante que en el sector agropecuario se desarrollen proyectos sostenibles. De acuerdo con información de la FAO, la agricultura es el segundo sector después del sector de energía que más contribuye a los efectos adversos del cambio climático, al cambio climático y sus efectos adversos. Y este cambio climático está provocando cada vez, o es uno de los factores que están atrás de estos eventos cada vez más numerosos, eventos adversos como huracanes, heladas, sequías, etcétera, que están ocurriendo. Como les decía Francisco Dovalina, FIRA promueve el financiamiento de proyectos en el sector agropecuario, y para eso hemos formado alianzas con muchos organismos financieros internacionales. La idea de estas alianzas con los organismos financieros internacionales es tener obtener recursos que estén etiquetados para el financiamiento de proyectos sostenibles, que al mismo tiempo de estos recursos puedan venir condiciones favorables en los financiamientos, como lo que hablaba de bonificación de tasas de interés para el productor, como hablaba Dovalina, y al mismo tiempo poder financiar con estos recursos de los organismos financieros internacionales la asistencia técnica que le podemos proveer a los productores para que las prácticas agropecuarias que tengan sean sostenibles de acuerdo a los modelos o al diseño de programas como que nos presentaron de ganadería sostenible. ¿Qué proyectos nosotros tenemos? Estamos nosotros apoyando ahorita con estos recursos de organismos financieros internacionales. Pues con la Agencia Francesa de Desarrollo tenemos 36 millones de euros, con un fondo no reembolsable de 5 millones de euros para asistencia técnica, para apoyar proyectos sostenibles de acuerdo a ciertas normativas que tiene la Unión Europea o ciertas características que tienen que tener estos proyectos de acuerdo a la normatividad europea en el sur y sureste del país y en zonas marginadas de México. Tenemos un préstamo de $20 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo para promover proyectos de sustitución de maquinaria vieja y contaminante en la agroindustria. Tenemos un préstamo de 30 millones de euros del Banco Alemán de Desarrollo KfW para promover proyectos sostenibles en empresas forestales comunitarias, de pequeños productores, para que estos empiecen a producir de una manera amigable con el medio ambiente. Tenemos, un fondo para el otorgamiento de garantías de crédito con el Consejo Nacional Forestal, que asciende ahorita alrededor de 1,000 millones de pesos para otorgar garantías a plantaciones comerciales y huertas frutícolas. Y estamos ahorita iniciando un proyecto en el que está Conavio,
o Semarnat, que se llama Territorios Productivos Sostenibles, que trata de promover el restablecimiento de la biodiversidad en 15 diferentes regiones del país, y la participación de FIRA en este proyecto es en la administración de un fondo de garantía de los créditos que promuevan prácticas sostenibles en la producción agropecuaria en estas regiones de 6 millones de euros. Estos 6 millones de euros provienen del Fondo Global de Medio Ambiente del Banco Mundial. Si nosotros vemos, digamos, ya para terminar y resaltar por qué estamos muy interesados en promover proyectos de ganadería sostenible. Si nosotros comparamos la composición del PIB primario en el país entre agricultura, ganadería, pesca, actividades forestales, con el financiamiento de FIRA, ahí vemos que más o menos la actividad ganadera y el financiamiento de FIRA al sector agropecuario más o menos pesan el 30%. Es decir, la ganadería representa el 30% del PIB primario y el apoyo a los créditos que da la banca comercial a la ganadería representa alrededor del 30% de los créditos de los apoyos al financiamiento que da FIRA. Sin embargo, si nosotros consideramos proyectos sustentables, o sea, el crédito que da FIRA a proyectos sustentables solamente representan el 5% del total de créditos que da FIRA, pero los proyectos en ganadería sostenible representan el 15% del dinero que nosotros damos o apoyamos para la ganadería. En ese sentido, nosotros estamos muy interesados en promover proyectos de ganadería sostenible en el país. Ángel, muchas gracias, creo que sirvió muchísimo. Ángel, te agradezco mucho tus comentarios, los de Francisco Dovalina y los de Germán Bosch. Yo quisiera terminar la plática con unas últimas palabras del doctor Sarucán y de Miguel Rubio y de Gonzalo Halfter, si les parece. Gracias, Ruy. ¿Puedo tratar de compartir una pantalla, mi pantalla? Un segundo. Claro que sí. Voy a tratar de hacerlo, no sé cómo. Nunca he usado Blue Jeans para compartir pantallas. No sé bien Miguel Rubio nos puede comentar y sí, doctor Sarucán, creo que es estupendo. Si mueve su cursor hacia arriba de la pantalla, hay un iconito. Sí, ahí hay una pantalla, ya la piqué, pero no puedo. Dice how to allow Blue Jeans to screen share. All right. Sí, le pica ahí, dice compartir pantalla o share screen junto al símbolo de colgar la llamada. Lo que tiene que hacer es primero poner su presentación en PowerPoint donde la tenga, activarla y después picarle. Ya está. A ver ahora, no sé. No está pasando nada. No, lo que pensaba yo compartirles, perdón, pero hubiera sido un lío, es que nada de lo que se ha dicho es posible hacerlo y hacerlo bien y hacerlo sustentablemente, ecológicamente y desde luego económicamente. No hay sustentabilidad económica si no hay sustentabilidad ambiental o ecológica. La economía depende de la solidez y de la robustez de los sistemas ecológicos en los que vivimos y de los que dependemos. Y les iba a enseñar justamente el índice que tenemos de conservación de ecosistemas en México, y en el último lugar, está el tercer estado más rico originalmente en biodiversidad, que se llama Veracruz. Ha perdido la mayor parte, si no es que casi todos sus sistemas forestales, tropicales y templados. Es quizá lo más cercano que conozco en estados, o el equivalente a Haití para México, lo cual ustedes pueden imaginarse.
Yo quisiera hacer un comentario aquí apoyando lo que dice el doctor Sarocán, pero un poco desde el punto de vista financiero. Para una institución financiera, los riesgos ambientales en los que está incurriendo son al final del día riesgos financieros. Claro. Por lo tanto, para una institución financiera es muy importante considerar todos los riesgos ambientales a la hora de otorgar créditos, y en este sentido es muy importante apoyar proyectos sostenibles, sobre todo en el sector agropecuario. Nosotros en FIRA estamos convencidos de eso y por eso queremos apoyar proyectos como el que nos presentaron hoy e inclusive formar alianzas como la que hemos formado con organismos financieros internacionales, con entidades como CONABIO, que son las autoridades competentes en México en temas de medio ambiente. Bueno, lo que quería decir era que lo que les podía haber enseñado, pero con una cosa general, no nada más para ganadería sustentable, es que sin la información adecuada para saber qué tenemos, dónde está, qué cosas han influido en conservar o en perder los recursos naturales de este país, es muy difícil actuar. Déjenme darles un ejemplo además de que la pandemia actual que tenemos no es resultado del cambio climático, es resultado de la pérdida de ecosistemas en el mundo. ¿Sí? Esta y varias de las pandemias previas que hemos tenido, por una serie de razones que por razón del tiempo no puedo entrar ahora, pero podía hacerlo. Aquí tenemos una situación verdaderamente seria, en que si no mantenemos los recursos naturales, los ecosistemas del país, de la mejor manera posible, no hay futuro. Yo tengo todo un ejemplo de comparar Haití con la República Dominicana, la misma isla, con el mismo clima, los mismos suelos, y qué ha pasado en un pedazo de esa isla que es Haití, en donde se ha perdido toda la vegetación y las consecuencias sociales, económicas, terribles que tiene ese lado comparado con la República Dominicana, que tiene una situación razonablemente conservada, la capacidad que tiene de resiliencia, de aguante a huracanes o a terremotos que les han tocado en esas. Yo creo que es muy importante que quienes están en esta situación de apoyo al desarrollo de empresas, particularmente que tienen que ver con la situación natural, y prácticamente todas tienen que ver con la situación natural de nuestro territorio, entiendan bien una serie de razones básicas, fundamentales, que yo creo que son esenciales en el desarrollo de empresas en este país. 60% o un poco más de los ecosistemas del país son propiedad comunitaria. Y esa gente tiene que vivir de ese patrimonio. Y la mejor manera de hacerlo es trabajar con ellos en esos sitios. Ya les di un ejemplo, les puedo dar 15 más de otras circunstancias, no nada más de uso de la madera, en los cuales realmente las comunidades pueden volverse empresarias de su patrimonio, que es el bosque o la selva que poseen, las 300 o 500 o 1000 hectáreas, lo que sea que tienen, y ayudarles a vivir de esto. Esto no se ha tomado en cuenta en el desarrollo del país, no nada más en estos años, durante décadas. No está en la mente de los gobiernos mexicanos el apoyo a las comunidades para que vivan y se conviertan en empresarios. Lo más cómodo ha sido tenerlos como clientes políticos, manipulados y distorsionados en términos de su gobernanza, su gobernabilidad local. Y esto ha sido una ruina. Yo creo que eso es de lo que hay que cambiar seriamente en este país para que haya un futuro. El desarrollar empresas particulares haciendo a un lado a la gente que vive en el campo, que es dueña de los recursos que están ahí, es
la receta más rápida al fracaso, en mi opinión, por mucho que la visión que se tenga de esto en algunos sectores de la banca sea otra. Yo me felicito que el Banco de México está tomando otra actitud en esta dirección para promover, como se ha comentado aquí antes, el desarrollo y el apoyo a empresas que pueden hacer las cosas primero sustentablemente y en regiones donde los riesgos ambientales están cuidados, son mínimos y por lo tanto ofrecen un horizonte de sustentabilidad mucho más seguro. Yo he estado ya 2 veces con el Banco de México, invitado por el gobernador del Banco de México a dar charlas a banqueros de varias partes de América Latina y de otras partes sobre justamente la información que permite medir esos riesgos, que permite tener ideas de qué zonas están bien manejadas, cuáles no, qué hay que hacer para manejarlas bien. Y esta es la información que está en Conavio. Pero quizá en otra ocasión, si hay la posibilidad, me gustaría charlar de esto. El esquema que recibí de cómo se dio la reunión no fue muy útil para saber cómo participar útilmente para los que tienen interés en escuchar estas ideas desde el punto de vista ambiental. Lo lamento, pero estoy dispuesto a participar cuando me digan, con una idea muy clara de qué queremos hablar para estos temas. Yo creo que yo paro ahí, Rui, porque Oye, muchas gracias. Gracias, José. La verdad es que yo me disculpo por no haber hablado directamente contigo y haber usado terceras personas y no tener una visión clara. No sé si tengan alguna otra pregunta, doctor Rubio, doctor Halster, doctor Sarucán. Yo tengo un comentario. Si el doctor Rubio no quiere decir algo, yo sí quiero hacer un comentario. Adelante, doctor Halster, por favor. Bueno, me disculpo porque durante un largo periodo se calentó aquí mi aparato y no oí nada. Pero voy a decir algunas cosas. Primero, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Sarucán, que lo ha dicho muy bien, como acostumbra, excepto en una cosa. En lo que no estoy de acuerdo es en que esta reunión no haya servido. Señores, está muy buena la discusión. Estamos discutiendo gentes con formaciones distintas, intereses distintos, discutiendo. Es lo que hace falta en este país. Hace falta oírnos unos a otros, entendernos unos con otros. Entonces a mí me parece sumamente positiva la reunión y que no se disculpe Rui, ha hecho un esfuerzo muy grande. Así que nada de disculparse, hijo. En primer lugar. Segundo lugar, hay que apreciar la magnitud de lo que está ocurriendo. Creo que no se aprecia la magnitud de lo que está ocurriendo y es desigual en el país. En algunas regiones de Veracruz es drástico lo que está ocurriendo. Y valdría la pena hacer un examen, pero un examen en serio, de cómo se están perdiendo en un estado maravilloso y rico, se están perdiendo cosas. Y además un estado que tiene una capacidad intelectual, no solamente nosotros, la Universidad Veracruzana, otros centros, que no se utilizan. No estamos utilizando la capacidad intelectual de las instituciones mexicanas. Eso es gravísimo y es una llamada seria. La tenemos que utilizar, así como hay que utilizar a los financieros y el dinero, hay que utilizar el talento. El talento ha costado muchísimo hacerlo, muchísimo. Aquí está Alejo, que recordará aquellos tiempos cuando Gerardo Bueno y él empezaban con así y con todas estas cosas. Han pasado 50 años, ha cambiado México radicalmente. Pues así eso es, lo que yo Gonzalo. quería decir. Oye, papá,
muchas gracias por el comentario. Alba tiene un comentario rápido. Alba representa la Bolsa Mexicana de Valores. Te dejamos el micrófono, Alba. Gracias. No, muchísimas gracias. Estoy de acuerdo con el doctor Halfter. Ha sido una conversación muy interesante donde todos expresamos desde el punto donde trabajamos nuestros intereses y nuestras principales preocupaciones alrededor de estos temas. Creo que es importante empezar a unir a la ciencia con los financieros, ¿no? Y tener estas conversaciones en donde los financieros empiezan a tener un mayor interés en comprender cuáles son las actividades que en verdad se les puede llamar sostenibles, porque son esas actividades importantes para la resiliencia de nuestra sociedad y de nuestra economía, y cuáles son los impactos que queremos generar con ellas. Entonces, al respecto, a mí me gustaría comentarles algo que me parece una buena noticia, y es, como ya lo comentaba el doctor Sarucán, Banco de México, una parte importante en los temas de financiamiento sostenible, ¿no? Es parte de una red de bancos centrales en el mundo que empuja toda una agenda de finanzas sostenibles, de finanzas verdes. Y esto va, el comentario al respecto, pues es que se ha creado recientemente un comité de finanzas sostenibles que estará bajo el Consejo de Estabilidad Financiera del Banco de México. Este comité de finanzas sostenibles creo que es importante porque tendrá a su cargo el desarrollo de una agenda de sostenibilidad y de desarrollo sostenible para México, que esperamos pues llegue a un buen puerto, con la participación por primera vez del sector privado y claro, pues de las autoridades y de todos los reguladores del sistema financiero. Este comité, bueno, tenemos mucha esperanza de que en este comité se puedan desarrollar y se pueda implementar la agenda que hace falta en este país con una conducción sólida y con unos objetivos muy claros, ¿no? Que tenga entregables, que sean claros alrededor de los temas ambientales. Y una de los temas que se va a tocar, entre otros, va a ser el de desarrollo de una taxonomía de finanzas sostenibles, justamente para tener un lenguaje compartido entre financieros y pues lo que todos los científicos y todos los expertos conocen, pero que a los financieros a veces no les cuesta trabajo entender. Y al respecto creo que va a ser muy importante la participación de todos los expertos que nos puedan delinear justamente lo que hizo FIRA en su momento, y es el desarrollo de una serie de estándares, una serie de principios de cómo debería de hacerse una ganadería sostenible o sustentable, por ejemplo, o de cómo debería de ser las actividades que están bajo la agricultura sostenible. Al respecto, algo que está avanzando en el mundo es esto, ¿no? Tener ese lenguaje, tener ese diccionario de actividades sostenibles para que puedan ser financiadas y que de esta forma también sean desarrolladas de acuerdo a una serie de criterios que justamente los expertos lo conocen muy bien. Entonces, creo que esto va a ser muy importante para poder seguir teniendo esta serie de conversaciones entre los expertos y los financieros. Y por otro lado, el punto de vista de los financieros será muy importante también para que los expertos nos puedan ubicar, ¿no? De cómo sería posible llevar a cabo estas empresas comunitarias forestales o ganaderas a un mejor puerto, que puedan ser proyectos con una escala adecuada, con una escala atractiva para el mercado, que puedan ser viables financieramente y que de esta forma entonces sean sujetos de crédito. Entonces ahí hay pues un trabajo por hacer, porque pues en estos modelos financieros pues sí se requiere a veces una escala que no existe, y eso es tal vez una de las barreras más grandes para poder financiar pues de una mayor forma a los proyectos que ya tienen y
y que ya son elegibles para... Bueno, pues nos yo falta... espero tener mayor... Alba, por favor, termina. Sí, no, yo les dejo esto como una buena noticia y esperamos que en el avance de este comité pues estemos otra vez reunidos los que estemos aquí hablando entre financieros y expertos, grandes expertos que definitivamente tienen que estar en la conversación junto con las finanzas para avanzar en el desarrollo de las finanzas sostenibles. Es imposible que esta discusión se tenga solamente entre bancos o entre reguladores financieros, sino es imprescindible la participación de los expertos. Yo lo dejaré aquí. Muchas gracias. Gracias, Alba. Oye, si les parece, Luis Caraza tenía un comentario. Luis Caraza tiene un rancho ganadero padrísimo que hemos casi todos ido. Podíamos oírlo. Gracias. Muchas gracias, Rui, y muchas felicidades por esta conferencia. Es un agasajo realmente tener a científicos, investigadores, financiamiento, México CO2, deberían de ser varias de estas, pero lo que quería comentar es a Ángel, quisiera comentarle, soy usuario del FIRA y recientemente me acaban de invitar a este nuevo esquema que él describe como asesoría. Y creo que la ganadería como es indispensable el financiamiento porque la materia prima para que se haga ganadería sustentable es la carga animal. Y si podemos hablar que en Veracruz tenemos casi una unidad por hectárea, hay lugares como Chihuahua que son 20 hectáreas por unidad, Veracruz es una, pero no quiere decir que sea buena. Veracruz es el estado con mayor cabezas de ganado, pero puede, con este tipo de ganadería sustentable, ser todavía mucho más rentable. Y hablando de financiamiento, creo que es en donde es la gran oportunidad de financiamiento, porque el primer paso, la capacitación, como ya lo está haciendo FIRA en esto que acabo de entrar como usuario de este sistema, en donde va un médico veterinario 2 veces al mes y empiezan a meter tecnología. El siguiente paso es el financiamiento. En mi caso, yo manejo 4 unidades por hectárea en Ganadería La Luna, con cargas animal instantánea de 600 unidades animal instantáneas, lo que permite una carga con una alta densidad. Y es lo que hace el efecto de pisoteo, pastoreo y las excretas en el suelo, y que vuelve a permitir una gran biodiversidad de especies comestibles para el ganado. Digo esto porque con este manejo, el siguiente paso, una vez que ya tienes el conocimiento, es el ganado, y eso es mucho dinero. Y ahí es en donde hay una gran oportunidad que veo para el sector financiero, de financiar un activo que es muy líquido, muy fácil, se puede garantizar puesto en los potreros y que también tiene un riesgo bajo si se maneja adecuadamente. Quisiera comentar y aprovechar, si tienen interés, los animo a que sigan haciendo estas reuniones para ponerles 2 retos muy importantes que tenemos los que hacemos ganadería sustentable. Que por cierto, me quiero presentar como Vaqueros del Carbono, que es una agrupación que nace de Sustenta, que iniciamos Rui, otro amigo, el doctor Mariano Resunes, empezó a hacerlo, Mariano, y después
Lo cambiamos a Vaqueros del Carbono porque no nos permitieron usar ese nombre, pero seguimos ocupando el logotipo. Que estamos organizados. Yo represento a un grupo de amigos, pero las asociaciones ganaderas en el país a lo mejor es el grupo de asociaciones más organizado que existe. Desafortunadamente se corrompieron algunos en todo el tema político y todo el tema de bajar recursos, pero conozco asociaciones salvables que pueden fácilmente organizarse para poder ser receptores de crédito. Y los retos que quisiera ponernos o ponerles, si fuera posible, otra reunión, creo que hay algo importantísimo en donde hemos estado metidos los ganaderos que nos dedicamos a esto, es buscar los bonos del carbono, Alba. Y creo que ahí tienen que intervenir mucho la ciencia, porque al final la gran ventaja de la ganadería sustentable es el carbono que está en la atmósfera pasa a la vegetación y después al suelo. Y el suelo es el gran receptor vertedero de carbono, pero en ninguno de los sistemas que existen de certificación de bonos de carbono se mide el suelo. Y al final es el vertedero natural, y todo este trabajo que nos ayuda a hacer la fotosíntesis con el ganado termina en el suelo. Entonces, ese es el reto que tenemos los ganaderos, cómo podemos certificar bonos de carbono en ranchos ganaderos. Y el otro es que todo esto es un reto que a lo mejor no es de competencia de este grupo, pero debe de ser algo que veamos, es el consumidor. El consumidor no percibe calidad, ni percibe precio, ni percibe salud si su ganado es 100% de pastoreo. Ese es un gran reto, no solo para que coman mejor los mexicanos, sino para que estas ganaderías de subsistencia se conviertan en ganaderías rentables. Pues bueno, es todo mi comentario. Muchas gracias, Rui. No, gracias a ti, Luis. Oye, si quieren terminamos con el doctor Halper y el doctor Rubio. Yo realmente, pues lo único que tengo que decir es, se ha dicho ya, me ha gustado mucho la reunión, a mí personalmente me ha gustado, he aprendido mucho, he oído de primera mano muchas cosas, y que se repitan este tipo de reuniones, y que con esta franqueza con la que hemos hablado, sigamos hablando. Creo que es muy positivo. Hablar y escuchar, o escuchar más que hablar, es muy positivo. Y yo estoy a sus órdenes. Yo también, Roy, muchas gracias. Quisiera decir, no hay mucho más que decir, y después de todo, ya se apuntaron muchísimos temas, ya tenemos mucha tarea, muchas cosas en qué pensar. Sería fantástico que nos pudiéramos reunir otra vez, sobre todo para que no quede en un foro muy bonito, sino que sea la simiente de un proyecto muy bonito, muy exitoso y más que nada muy necesario. Tenemos que pensar en grande. Yo reitero la invitación a que pensemos si podemos ampliarlo en primera instancia a la cuenca de la Antigua, porque aquí estamos y ya es pensar en grande. Y recapitulo un poco, tenemos 45 años recién cumplidos como institución. Empezamos esto a trabajarlo de manera disgregada porque empezaron las gentes del Jardín Botánico a crecer plantas, empezaron los botánicos a caracterizar la vegetación de cada lugar, empezaron los que estudian comportamiento de escarabajos a estudiar los bichos y cómo tenían que ver con el manejo adecuado de los potreros para que no se llenaran de excremento, etcétera. Y de manera natural confluimos todos en la ganadería en el instituto y empezamos a hacer nuestros pininos en el jardín botánico. Después logramos convencer a algunos ganaderos como Luis, en donde en vez de hacer un ensayo chiquito de unos cuantos metros cuadrados, hemos demostrado que es rentable y que perfectamente funciona para proteger el capital natural de este país y para renovarlo, muy importante, en ranchos más grandes como La Luna, 70 hectáreas. Y ahorita lo
necesario, yo creo, lo que podría ser la aspiración de este grupo, de esta aproximación, sería juntémonos todos con nuestro conocimiento para ampliarlo, si se puede, a la cuenca de la Antigua, y después lo ampliamos a México, lo ampliamos a, si quieren, espacios, primero Veracruz, primero la vertiente del Golfo, etcétera, pero sí es fundamental lo que ya se apuntó y con lo que empecé, y me da gusto que indirectamente se haya retomado, es fundamental dos cosas. Uno, que nos demos cuenta el problema gigantesco que tenemos encima por el desprecio a que estamos sujetando a nuestro entorno, a nuestro capital natural, o como le quieran decir. Capital natural porque hay una obra fantástica que lideró Conavio en donde queda clarísimo que sin nuestro entorno, el capital natural, no hay economía tan fácil porque no hay vida. Y eso tenemos que repensarlo. Y dos, que es importantísimo que todos desde nuestra fortaleza y desde nuestra disciplina nos sentemos a platicar para alcanzar un objetivo común, que es lo que estamos pretendiendo hacer aquí, porque cada uno tiene que aportar y cada uno tenemos muchísimo que aprender de escuchar a los demás, y eso es lo que ojalá esta no sea la única, sino la primera de muchas reuniones. Entonces, muchísimas gracias a todos por su tiempo y por sus enseñanzas. Gracias, Roy. No, hombre, muchas gracias a ti. No sé, hasta luego a todos. Gracias por la llamada. Adiós, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gonzalo. Gracias. Felicidades por la reunión a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gobierno de México.